Mi nombre es Hamid Nazari. Tenía 42 años cuando todo se vino abajo. Era temprano en Teherán, alrededor de las 3 a.m., cuando nuestra puerta fue violentamente derribada. La Guardia Revolucionaria entró con las armas en la mano, sus gritos rompiendo el silencio de la casa. En cuestión de segundos esposaron a mi esposa Hila y la arrojaron contra la pared. Y mi hija pequeña, Yasmín, despertó llorando. Pero lo que realmente me conmovió no fue la brutalidad, ni siquiera el cañón helado de una pistola presionado contra mi sien. Fue la mirada de mi hijo mayor, Arash, de pie entre los soldados. No podía mirarme, porque él era quien nos había denunciado. Había sido líder de una comunidad cristiana secreta durante más de 10 años. Un pequeño grupo que se reunía en los rincones más olvidados de la ciudad, lejos de la mirada del gobierno. Nunca imaginé que la mayor amenaza vendría de mi propia casa. Esa noche del 17 de marzo de 2018 quedó grabada en mí como una cicatriz. Fue el momento en que comprendí que seguir a Jesús podía costarme todo, incluso el corazón de mi hijo. Y allí, en medio del caos, una calma que no era la mía se apoderó de mi cuerpo. Mientras el interrogador gritaba, sentí una paz serena invadir mi espíritu. Era como si alguien me abrazara desde dentro diciéndome: «Estoy contigo». Nací y crecí en Teherán, en el seno de una familia chiita tradicional. Mi padre era muy respetado en la mezquita del barrio, y desde pequeño me enseñaron a seguir todas las reglas del Islam con disciplina. Rezaba a diario, leía el Corán con devoción, y jamás imaginé abandonar la fe en la que me crié. Pero en 2007, mi vida dio un giro inesperado. Era ingeniero eléctrico, y me enviaron a trabajar en un proyecto con una empresa internacional. Allí conocí a Thomas, un colega extranjero que, desde el principio, me pareció diferente. Era respetuoso con todos, nunca hablaba mal de los demás, no participaba en las conversaciones sucias de sus compañeros y parecía tener una paz que nunca había visto en nadie. Un día, no pude evitar preguntarle: «¿Por qué eres así?». Sonrió y respondió con algo que resonó en mi cabeza durante meses: «No soy yo, Hamid, es Jesús en mí». Antes de irme, Thomas me dio una pequeña Biblia en persa. Escondí el libro como si fuera algo peligroso, y lo era. Empecé a leerlo en secreto, de noche, encerrado en mi estudio. Cada palabra de Jesús me confrontaba. Era como si alguien me hablara directamente, derribando mis defensas. Todavía recuerdo la noche que leí Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cerré el libro, me arrodillé allí mismo y hablé con Jesús por primera vez. Si lo que estoy leyendo es verdad, si realmente eres quien dices ser, entonces muéstramelo. Esa noche dormí con una ligereza que nunca antes había experimentado. Y al día siguiente, algo en mí ya había cambiado. Me llevó 2 semanas contárselo a Hila. Esperaba que se pusiera histérica, gritara o me dejara, pero simplemente me miró con seriedad y dijo: «He notado que estás diferente. Estás más tranquila, más presente, más cariñosa. Si es por este Jesús, entonces yo también quiero saber más de él». A partir de ese momento, nuestro camino de fe se convirtió en un camino de 2. Empezamos a estudiar y orar juntos, y poco a poco, nuestro hogar se transformó. Cuando nació Yasmín en 2010, la consagramos en secreto al Señor. Manteníamos las apariencias, pero por dentro, nos estábamos convirtiendo en una familia completamente nueva. Empezamos a reunirnos en casa. Reuniones pequeñas, alabanzas suaves, lectura de la palabra con las ventanas cerradas. Poco a poco, nuestro grupo creció, a pesar del riesgo. Vivíamos con miedo, sí, pero también con propósito. Sabíamos que cada alma tocada por el amor de Cristo valía la pena el riesgo. Pero todo cambió aquella mañana de 2018. Mientras me interrogaban, humillaban y amenazaban, solo podía pensar en cómo Jesús también fue traicionado, arrestado y condenado injustamente. El dolor de ver a mi hijo junto a sus enemigos era insoportable, pero aún así, mi oración no era de venganza, sino de redención. Oré para que un día Arash conociera al mismo Jesús que transformó mi corazón. Estuve preso un tiempo, pero me liberaron milagrosamente tras negociaciones que nunca comprendí del todo. Hoy vivo fuera de Irán con mi esposa y mi hija. Arash se quedó atrás. Sigo rezando por él todos los días. Si algo he aprendido de todo esto, es que seguir a Jesús puede costarle todo.
Pero aún así, Él vale cada pérdida, porque lo que Él ofrece a cambio, paz verdadera, amor inagotable y vida eterna, es incomparable con todo lo que este mundo puede dar. Si sigues aquí, quizá también estés buscando algo. Mi consejo: no ignores este llamado. Reza la misma oración que yo hice aquella noche solitaria. Jesús, si eres real, muéstramelo. Quizás te sorprenda la respuesta. Arash, mi hijo mayor, era de un matrimonio anterior. Su madre, mi primera esposa, falleció cuando él era aún joven. Me convertí cuando tenía 12 años, cuando ya estaba profundamente arraigado en la fe islámica. Mientras Hila y yo caminábamos juntos, descubriendo esta nueva vida en Cristo, Arash se retraía cada vez más. Buscó refugio en la mezquita y en las enseñanzas de los mulás, como para reforzar la barrera que nos separaba. Recuerdo una conversación en particular, cuando tenía apenas 15 años. Encontró algunas de mis notas de estudio bíblico y me confrontó. Lo que estás haciendo es traición, padre. No solo contra Alá, sino contra Irán. Traté de explicarle. Traté de mostrarle el amor que había encontrado en Cristo. Pero sus ojos eran duros y llenos de asombro, como si yo fuera un extraño. A medida que nuestra fe crecía y nuestra pequeña comunidad se fortalecía, Arash se aisló aún más. Cuando empezamos a recibir a otros cristianos en casa, se encerraba en su habitación o salía para esconderse. La semilla del Evangelio estaba floreciendo en gran parte de mi familia, pero también había abierto la primera grieta en un hogar que antes parecía sólido. Aún así, nada me preparó para lo que estaba por venir. Para 2015, nuestro pequeño grupo cristiano había crecido a casi 20 personas. Para evitar sospechas, nos reuníamos en diferentes casas, alternando lugares y horarios. Celebramos a cada nuevo creyente en silencio, como quien ve una luz encenderse en la oscuridad. Nunca olvidaré a Farah, una joven maestra que se convirtió a Cristo después de que oráramos por su madre gravemente enferma. La inesperada recuperación de la mujer dejó a los médicos sin palabras, pero Farah lloró y dijo: «Solo Dios pudo hacer esto». También estaba Odavud, un exdrogadicto que lo había perdido todo. Tras conocer a Jesús, rehizo su vida, encontró trabajo, se reconcilió con su familia y se convirtió en uno de nuestros colaboradores más fieles. Cada historia era un milagro, una señal viviente de que, incluso en una tierra donde la conversión podía costar la libertad o la vida, Dios seguía obrando. Realizamos bautismos secretos en bañeras, compartimos la comunión con pan simple y jugo de uva, y estudiamos la palabra con poca luz para no llamar la atención de nuestros vecinos. Fueron momentos alegres, pero dentro de casa, la distancia entre nosotros y Arash no hacía más que crecer. A los 17 años, empezó a sentirse atraído por grupos islámicos radicales. Su habitación estaba llena de carteles de líderes religiosos y lemas patrióticos. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, me miraban con una mezcla de decepción y desprecio. Una vez oí a uno de sus amigos decir: «Tu padre es un hereje, cuídate de él». Arash no me defendió, simplemente guardó silencio. Hila intentó tender puentes. Le preparó los platos favoritos a su hijo. Le preguntó por sus estudios e intentó acercarse de alguna manera, pero Arash respondió con monosílabos y se retiró a su habitación justo después de cenar. Incluso Yasmín, nuestra hija pequeña, empezó a notarlo. Un día, me preguntó con su voz inocente: «¿Por qué Arash ya no juega conmigo?». No obtuve respuesta, solo un nudo en la garganta. Las señales de peligro comenzaron a hacerse más claras en el verano de 2017. Primero, las miradas hostiles de los vecinos que antes nos habían recibido amablemente. Luego, grafitis en las paredes cerca de nuestra casa. Muerte a los infieles. Un día, al volver del trabajo, encontré nuestra puerta marcada con una X roja. Para cualquier iraní era un mensaje claro. Nos vigilaban. Esa noche, reuní a nuestro grupo y les advertí: «Tenemos que ser más cautelosos». Algunos hermanos dejaron de asistir, temiendo por sus vidas. Otros se mudaron a ciudades lejanas. Sentí que se acercaba una tormenta, pero aún no sabía lo devastadora que sería. Nuestra comunidad se había reducido a los más comprometidos. El miedo había alejado a muchos, pero los que permanecieron estaban dispuestos a arriesgarlo todo para seguir a Jesús. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando en Arash. Llegó cada vez más tarde,
Respondió a llamadas misteriosas y se fue abruptamente sin dar explicaciones. Una noche, inquieto, decidí seguirlo discretamente. Vi a mi hijo reunirse con un hombre mayor, alguien a quien reconocí al instante. Era miembro del Basij, la fuerza paramilitar del régimen. Se me encogió el corazón como si una mano invisible lo aplastara. ¿Nos estaría traicionando mi propio hijo? No quería creerlo, pero las pruebas se acumulaban. Arash empezó a hacer preguntas raras sobre nuestros amigos, cuándo nos reuníamos, dónde nos conocimos, quién estaba allí. Y me di cuenta de que anotaba cosas en su teléfono cuando creía que nadie lo veía. Una tarde, mientras buscaba un cargador en su habitación, encontré un panfleto olvidado entre sus libros. El título me dejó paralizado. ¿Cómo identificar actividades cristianas clandestinas? Esa noche, le conté todo a Hila. Creo que Arash está cooperando con las autoridades, dije con voz temblorosa. Se llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. No, debe haber otra explicación. Es nuestro hijo. Ya no sé quién es, respondí sintiendo que se me rompía el corazón. La confirmación llegó una semana después. Uno de nuestros mejores amigos, Ismail, había sido arrestado. Su esposa vino a nosotros llorando, diciendo que los oficiales habían hecho preguntas sobre detalles que solo quienes asistían a nuestras reuniones sabían. Esa misma noche me enfrenté a Arash. ¿Está usted informando a las autoridades sobre nosotros? Me miró fijamente. Su rostro se endureció, pero antes de que pudiera responder, vi un destello de vergüenza en sus ojos. Es mi deber como ciudadano iraní y como musulmán. Esas palabras abrieron un abismo entre nosotros. Son tu familia, Arash, dije con la voz quebrada. No, respondió con frialdad. Mi familia no traiciona a Alá. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Qué harías si la persona que más amas fuera la misma que te traicionó por tu fe? Esa noche, Hila lloró en silencio a mi lado en la cama. Sabía que el peligro ya no estaba afuera, sino que ahora vivía con nosotros, bajo nuestro propio techo. La tensión se volvió insoportable. Comíamos en silencio, reduciéndose a unas pocas palabras. Yasmín, confundida por su entorno, se volvió más tímida y temerosa. A veces la encontraba abrazada a su muñeca favorita, susurrando oraciones que había aprendido de nosotros. Una noche, mientras la acostaba, me preguntó: «Padre, ¿nos protegerá Jesús de los hombres malvados?» Me tragué el nudo que tenía en la garganta. Sí, querida. Jesús siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Pero mientras decía estas palabras, me pregunté si estaríamos a punto de ser puestos a prueba. Dejar de reunirnos en casa era inevitable. Empezamos a reunirnos en diferentes lugares, cambiando constantemente de sitio y hora. Aún así, sentía ojos invisibles observándonos a cada paso. En la tarde del 16 de marzo de 2018, el día antes del desastre, recibí una llamada telefónica de Dbud. «Hermano», susurró, «arrestaron anoche a Mariam y a su familia. Los vecinos dicen que los interrogaron específicamente sobre ti». Mariam era una de nuestras hermanas más fieles, una mujer de 60 años que había abierto su hogar para estudios bíblicos cuando nadie más se arriesgaba a hacerlo. «¿Cómo descubrieron la conexión entre nosotros?», pregunté, pero ya sabía la respuesta en mi corazón. La tormenta que temía estaba a punto de estallar. Esa noche, durante la cena, observé atentamente a Arash. Comía con calma, mirando su teléfono alternativamente. ¿Cómo podía estar tan tranquilo sabiendo que había puesto en peligro a una anciana? Me rompió el corazón. Después de que Hila y Yasmín se durmieron, me acerqué a él por última vez. «Sé lo que haces», dijo en voz baja pero con firmeza. «Estás poniendo en riesgo a gente inocente, cuyo único pecado es creer en algo diferente». Él levantó la vista. Sus ojos eran fríos e impenetrables como el acero. «Son apóstatas y traidores, igual que tú», respondió con desprecio. «La ley es clara. ¿Y tu hermana Leila? ¿Es una de ellos también? ¿Traidores?» Esa palabra fue como una cuchilla. Vi un brillo extraño en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. «Se dejaron engañar por tus mentiras. Quizás aún se arrepientan. ¿Y yo? ¿Yo no?» Se levantó lentamente. «Has ido demasiado lejos. No solo has abandonado la verdadera fe, sino que has corrompido a otros. Eres un líder de la apostasía». Sentí un escalofrío. En Irán, estas no eran acusaciones vacías. Eran términos utilizados en los tribunales islámicos, con consecuencias nefastas.
Intenté acercarme. Un último intento de alcanzarlo. No hagas algo de lo que te arrepientas por el resto de tu vida. Pero él retrocedió como si mi tacto lo hubiera contaminado. Ya no soy tu hijo, dijo con frialdad. Tomó su abrigo y se fue, dando un portazo. El sonido resonó por toda la casa como un disparo. Temblando, me senté en el sofá, tratando de reconstruir este cruel rompecabezas. Los arrestos, las preguntas específicas, la vigilancia. Arash no solo estaba informando, estaba construyendo activamente un caso contra mí. Llamé a Hila y le expliqué la situación. Vi cómo el miedo se reflejaba en su rostro. ¿Estás seguro de esto? Sí. Uso términos legales específicos. Está cooperando directamente con las autoridades. ¿Qué hacemos ahora? Miré por la ventana. La noche cubría Teherán con un manto de aparente calma, pero en algún lugar, mi hijo probablemente estaba sellando nuestro destino. Tenemos que irnos esta noche. Lo que siguió fue un torbellino silencioso. Recogimos solo lo esencial: documentos, algo de ropa, nuestras Biblias escondidas en fundas de almohada y nuestros ahorros para emergencias. Todo cabía en 2 mochilas pequeñas. Llamé discretamente a Muhammad, un compañero creyente que tenía contactos en una red que ayuda a los cristianos perseguidos. «Tenemos que irnos ya», dijo sin dar explicaciones. «Tengo un amigo con un taxi», respondió. «Estará en la esquina norte de tu barrio en 1 hora. Lleva a tu familia allí». Mientras organizábamos los últimos detalles, Yasmín se despertó. Con ojos soñolientos, vio la prisa y preguntó, confundida: «¿A dónde vamos, papá?». Me arrodillé frente a ella y sonreí tiernamente. «Hagamos un viaje especial, querida. Una aventura». Pensé en Arash. Su nombre era como una daga clavada en mi pecho. «¿Viene con nosotros?», preguntó Yasmín esperanzada. Lo negué suavemente. «No, mi amor. Él se quedará». Sus ojos se llenaron de lágrimas. También me pregunté si lo volveríamos a ver. Hila me miró, y en ese silencioso intercambio de miradas, la misma pregunta flotaba en el aire. «Eso espero», respondí, sosteniendo aquella frágil esperanza como si fuera un tesoro. Sabíamos que a partir de ese momento nuestro viaje tendría que ser valiente y extremadamente silencioso. Ella asintió solemnemente, agarrando el osito de peluche que no soltaba. A las 11:30 p.m. apagamos todas las luces y salimos por la puerta trasera. El frío de marzo parecía calarnos los huesos mientras avanzábamos por callejones oscuros, evitando las calles principales. Cada sombra parecía un espía, cada ruido una sirena a punto de aullar. Estábamos a solo 2 cuadras del punto de encuentro cuando los vi. 3 vehículos de la Guardia Revolucionaria estacionados justo frente a nuestra casa. Llegaron antes de lo esperado. «Corre», le susurré a Hila mientras cogía a Yasmín en brazos. Corrimos como nunca, impulsados por un miedo que nos daba alas. Al doblar la esquina, el taxi ya estaba allí, con el motor en marcha y las luces apagadas. Nos subimos al asiento trasero, jadeando. «Salgan de la ciudad por el este», ordenó el conductor sin darse la vuelta. «Tengo instrucciones». Mientras el coche se alejaba en la oscuridad, miré hacia atrás una última vez. Las luces rojas y azules destellaban, iluminando la calle donde se alzaba nuestra casa y donde yacía mi primogénito. Una lágrima silenciosa me rodó por la cara. Sabía, en lo más profundo de mi corazón, que tal vez nunca volvería a ver la ciudad donde nací. El camino por delante era incierto y peligroso, pero allí, en ese taxi oscuro, con mi esposa y mi hija aferradas a mí, comprendí que seguir a Dios a veces significa dejarlo todo atrás, incluso a quienes más amamos. La noche que comenzó con traición, terminó en una huida hacia lo desconocido, pero no estábamos solos. En medio de la tormenta, una paz inexplicable comenzó a florecer en mí. Murmuré Isaías 43:2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán». A las afueras de Teherán nos esperaba un viejo camión, con un hombre de barba espesa al volante. Sin mediar palabra, el taxista nos indicó que cambiáramos de vehículo. «Que el Señor los proteja», susurró, mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. Así comenzó un viaje que pondría a prueba cada gramo de nuestra fe y coraje. Nuestro nuevo conductor, que se presentó como Raza, formaba parte de una red clandestina que ayudaba a cristianos perseguidos a escapar de Irán. Su rostro serio ocultaba un corazón lleno de compasión.
El plan es llegar a Turquía por el paso de montaña del Bazar, explicó. Pero no podemos ir directamente. Los puestos de control estarán alerta antes del amanecer. Durante 3 días, recorrimos caminos secundarios, durmiendo en casas de refugio, hogares de creyentes secretos que lo arriesgaron todo para protegernos. En cada parada, recibíamos miradas cautelosas pero esperanzadoras, que reflejaban una iglesia clandestina con fuertes raíces que ninguna tormenta podría arrancar. La pequeña Yasmín sorprendió a todos con su valentía, convirtiendo nuestra escapada en una aventura. Estamos en una misión secreta para Jesús, susurró, sin comprender la verdadera gravedad de la situación. Hila, sin embargo, llevaba el peso de la realidad en cada línea de su rostro. Por la noche, cuando creía que dormía, podía oír sus sollozos silenciosos. ¿Es por Arash?, pregunté una noche, abrazándola fuerte. Ella asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que nos traicionó, pero sigue siendo solo un niño confundido. Lo abandonamos, Hamid. Sus palabras me cayeron como piedras pesadas. Tomó una decisión, respondí con el corazón encogido. Más difícil de lo que jamás imaginé. Es tu hijo. Y, me dolió decirlo, nos entregó a las autoridades. Nos invadió un silencio gélido, una brecha creciente entre nosotros que parecía ensancharse con cada kilómetro que dejábamos atrás, lejos de Teherán. Al 4.º día de nuestra huida, mientras cruzábamos la provincia de Azerbaiyán Oriental, Reza trajo por la radio una noticia que me heló la sangre. Se había emitido una orden de arresto nacional contra mí, Hamid. Mi foto estaba pegada en todos los puestos de control, y me acusaron de apostasía, proselitismo cristiano e, increíblemente, espionaje para potencias extranjeras. Espionaje, esa cruel palabra me paralizó. Era la excusa del régimen para justificar su persecución religiosa ante el mundo. Pocos son acusados directamente de convertirse al cristianismo, explicó Raza con la voz cargada de amargura. Siempre añaden estas otras acusaciones. Esa noche, escondidos en un establo abandonado, nos enfrentamos a la cruda realidad. Las fronteras oficiales estaban cerradas. No nos quedaba otra opción que cruzar las montañas ilegalmente, un camino lleno de peligros, aunque nadie nos persiguiera. Conozco a un contrabandista kurdo que ayudó a escapar a otros cristianos, dijo Raza. Lo encontraremos mañana, pero deben saber, es un viaje peligroso. Muchos no llegan al final. El mensaje era claro. Gente como nosotros ya había muerto en el intento. Mientras Leila y Yasmín dormían, salí y contemplé el cielo estrellado, aparentemente infinito, de la montaña. Caí de rodillas en tierra firme y oré con todo mi corazón. Señor, no entiendo por qué nos trajiste aquí. No comprendo la traición de mi propio hijo, pero confío en que no nos abandonarás. Muéstranos el camino. El viento frío fue la única respuesta que recibí aquella noche silenciosa. Sin embargo, algo dentro de mí se tranquilizó con una certeza extraña e inesperada. Sobreviviríamos. Al amanecer, un hombre bajito, de piel bronceada y mirada penetrante, apareció en nuestro escondite. Jalal, nuestro guía kurdo, parecía analizar con atención cada detalle de nuestra situación. La niña es demasiado pequeña para este viaje, fue lo primero que dijo. Es fuerte, respondí con firmeza. Y no tenemos otra opción. Asintió brevemente y con seriedad. Saldremos en 1 hora. Lleven solo lo estrictamente necesario. Cada gramo de más será una carga extra en la montaña. Así que abandonamos casi todo. Nuestra ropa, nuestras pertenencias, y solo dejamos documentos, algo de dinero y una pequeña Biblia que Hila insistió en llevarse consigo. Empezamos la subida por senderos que apenas podían llamarse así, serpenteando entre rocas y precipicios. Para el 2.º día, me ardían las piernas y me dolía el pecho con cada respiración. Yasmín estaba demasiado cansada para caminar, así que la cargué a la espalda, sintiendo cómo aumentaba su peso a cada paso. Descansemos aquí, anunció Jalal, señalando una pequeña cueva natural. Hay perros guardianes patrullando esa zona por la noche. No cruzaremos hasta la medianoche. Mientras compartíamos nuestras últimas provisiones, el repentino sonido de los motores nos llenó el corazón de alegría. Jalal se puso rígido al instante. Guardias fronterizos, susurró. No deberían estar aquí todavía. Nos apretamos contra las frías paredes de la cueva, conteniendo la respiración, esperando que la oscuridad y el silencio nos protegieran de este peligro inminente. Yasmín,
Presentiendo el peligro en el aire, se aferró a Leila sin hacer ruido. Las linternas atravesaban la oscuridad a pocos metros de donde nos escondíamos. Se oían voces masculinas que intercambiaban órdenes con urgencia. Fue entonces cuando oí mi nombre, claro y distinto. «Dividámonos». No pueden estar lejos. Mi corazón se aceleró tanto que temí que el sonido lo delatara. De repente, una linterna iluminó la entrada de nuestra cueva. La luz se abría paso lentamente por el estrecho espacio. Y entonces, ocurrió algo que parecía imposible. Un rugido ensordecedor atravesó la noche, seguido del pesado sonido de rocas rodando cuesta abajo. Gritos de sorpresa y órdenes confusas llenaron el aire. «¡Todos, retírense!». El haz de luz desapareció de la cueva mientras los guardias corrían desesperadamente a refugiarse. Durante minutos, solo oímos el rugido del derrumbe y el rugido de los motores acelerando. Cuando por fin nos permitimos respirar, Jalal estaba pálido. «Toda la ladera oriental se derrumbó», murmuró, como si aún intentara procesarlo. El camino que íbamos a tomar simplemente desapareció. Hila, con voz temblorosa, preguntó, «¿Y tienes otro camino?». Él asintió con tristeza. «Sí, pero es más difícil y mucho más largo». Observé la escena de destrucción ante nosotros y sentí algo extraño. El desprendimiento de rocas había ocurrido en el momento justo, ahuyentando a los guardias e impidiendo su regreso. No fue casualidad. Dios movió la montaña por nosotros, dije con calma. Jalal me miró con cierta incredulidad. ¿Estás diciendo que Dios hizo esto? Llevo toda la vida cruzando estas montañas. Los deslizamientos de tierra ocurren, pero ¿con una sincronización tan perfecta? No existe. No respondió, pero me di cuenta de que, desde ese momento, su mirada hacia nosotros cambió. Quizás algo en él había empezado a creer. El nuevo sendero era una pesadilla, empinado, lleno de rocas afiladas y pasajes tan estrechos que en un punto tuvimos que deslizarnos por una cornisa donde rozamos las paredes con la espalda y los pies quedaron colgando sobre un abismo. Yasmín lloraba en voz baja, aterrorizada, mientras Hila la seguía en trance, con la mirada fija en el sendero. Justo cuando pensábamos que ya habíamos pasado lo peor, nos topamos con una enorme grieta, de unos 3 metros de ancho, imposible de saltar, especialmente con una niña pequeña. «Tendremos que regresar», dijo Jalal, frustrado. «Necesito encontrar otra ruta. No podemos retirarnos ahora», respondí, sintiendo el peso del tiempo. Amanece, y con él, los guardias. Fue entonces cuando Hila señaló un viejo pino nudoso encaramado al borde del acantilado, con sus raíces aferradas a la roca. Si talamos ese árbol en la dirección correcta, trabajamos con rapidez con el hacha pequeña que llevaba Jalal. El árbol era delgado pero robusto. Cuando finalmente cayó justo donde esperábamos, creando un precario puente sobre el abismo. «No soportará mucho peso», advirtió Jalal, «y es inestable. Yo iré primero», decidí. Luego pasaré a Yasmín, y por último, a ustedes dos. Cruzar fue una prueba de valentía. La madera crujía a cada paso, como si fuera a ceder en cualquier momento. Cuando finalmente llegué al otro lado, me giré para saludar a Yasmín. Hila la abrazó fuerte antes de soltarla. «Sé valiente, mi pequeña guerrera», susurró. Con extrema precaución, Yasmín empezó a caminar junto al tronco, con la mirada fija en mí. Cada paso hacía crujir y crujir la madera. Cuando estaba casi a mitad de camino, un fuerte crujido cortó el aire. Parte del tronco se había roto. «¡Corre, Yasmín!», grité con el corazón en la garganta. Mi hija se lanzó hacia adelante cuando el árbol comenzó a inclinarse peligrosamente hacia el vacío. Logré alcanzarla en el último momento, justo cuando nuestro puente improvisado comenzaba a desplomarse hacia el abismo. Al otro lado, Hila y Jalal nos observaban, ahora separados por una distancia que parecía imposible de cruzar. El miedo me invadió. ¿Habíamos sobrevivido a todo esto solo para estar separados ahora? Jalal evaluó rápidamente la situación. «Hay otro paso a unos 2 kilómetros al norte. Nos vemos al otro lado». Pregunté cómo sabríamos dónde encontrarlos. «Sigan el sendero hasta un arroyo. Espérenos allí». Intercambié una mirada desesperada con Hila y asentí. «Te esperaremos, no importa cuánto tarde». Jalal, con lágrimas en los ojos, respondió: «Cuida bien de nuestra hija. Que Dios te acompañe».
Yasmín y yo empezamos a caminar por el sendero, alejándonos cada vez más de Leila, pero con la esperanza de reencontrarnos pronto. Yasmín caminaba en silencio, con una madurez que desmentía sus 7 años. Solo cuando finalmente llegamos al arroyo que Yalal había mencionado, se desplomó en la orilla, exhausta. «¿Mami va a estar bien?», preguntó, casi susurrando, su voz casi perdida en el murmullo del agua. «Tu madre es la persona más fuerte que conozco», respondí, intentando parecer segura aunque no la sentía del todo. «Y Jalal conoce estas montañas como nadie». Esperamos allí, en silencio, mientras las horas se arrastraban como una agonía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las montañas de tonos naranjas y morados. Nuestra ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. ¿Y si los capturaban? ¿Y si Yalal decidía dejarnos atrás? Cuando las primeras estrellas empezaron a brillar, Yasmín se durmió acurrucada contra mi pecho, agotada en cuerpo y alma. Yo permanecí despierta, observando las sombras, rezando con fervor. Era casi medianoche cuando oímos pasos cautelosos acercándose entre los arbustos. Me levanté lentamente, escondiendo a Yasmín tras unas rocas. «Hamid», la voz de Hila atravesó la oscuridad como un rayo. Corrí hacia ella y la abracé como si me aferrara a un sueño que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Jalal nos observaba desde lejos, con una sonrisa cansada en el rostro. «Creí que nos habían capturado», confesé mientras las lágrimas corrían libremente. «Casi pasó», respondió Hila. «Nos topamos con una patrulla y tuvimos que escondernos durante horas en un hueco entre las rocas. Esa noche, los 3 dormimos abrazados junto al arroyo, bajo la silenciosa mirada de Yalal. Por primera vez en días, sentí verdadera esperanza de que lo lograríamos. Al amanecer, nuestro guía nos despertó urgentemente. Estamos cerca de la frontera. Hoy cruzaremos a Turquía, pero será la parte más peligrosa». No exageraba. El sendero subía pendientes tan pronunciadas que teníamos que usar las manos para no resbalar. En varios tramos, el sendero era tan estrecho que tuvimos que agarrarnos a la pared de roca palmo a palmo. Al mediodía finalmente llegamos a una cresta donde, por primera vez, pudimos ver Turquía, un mosaico de verdes y marrones que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Allí yace nuestra libertad», le susurré a Yasmín, que me miraba maravillada. Pero entre nosotros y esa libertad había un último obstáculo, un estrecho valle custodiado por torres de control fronterizo. Yalal señaló un punto estratégico en el valle. «Hay un punto ciego entre estas 2 torres. Los guardias cambian de turno a las 15:00. Tendremos exactamente 7 minutos para cruzar sin que nos vean». Nos escondimos entre las rocas, con el sol pegando fuerte sobre nuestra piel ya cansada. Yasmín, exhausta, luchaba por no dormirse. Compartimos con ella las últimas gotas de agua que nos quedaban. Cuando el reloj dio las 14:58, Yalal dio una señal silenciosa. Observamos atentamente cómo los guardias de una torre empezaban a descender para el cambio de turno. 2 minutos después, ocurrió lo mismo en la otra torre. Ese fue el momento. Yalal nos empujó hacia adelante. Corrimos como nunca, Hila y yo, sujetando a Yasmín. Cada paso nos acercaba a la libertad, pero también nos dejaba más expuestos. El valle, que parecía pequeño desde arriba, parecía infinito a medida que avanzábamos. De repente, un grito rasgó el aire. «¡Alto! ¡Alto! ¡O disparamos!». No miramos atrás. Aceleramos el paso, con el corazón latiéndonos con fuerza y las piernas casi a punto de ceder. El primer disparo nos rozó, una advertencia. El segundo disparo explotó en el suelo cerca de nosotros, levantando una nube de polvo. Y entonces ocurrió el segundo milagro de nuestra huida. Si crees que Dios todavía trabaja hoy, suscríbete a este canal para escuchar más testimonios como este. Una espesa niebla surgió de la nada, llenando el valle en cuestión de segundos. La visibilidad era tan baja que apenas podíamos vernos. «Sigan avanzando», susurró Yalal con urgencia. «Manténganse juntos». Los disparos continuaron, pero ahora eran aleatorios. Disparaban a ciegas en la niebla. Nos arrastramos por el suelo, moviéndonos en silencio, como serpientes, guiados por el instinto de Jalal, que parecía tener un sexto sentido para mantenernos en el camino. Cuando finalmente salimos de la niebla, estábamos en suelo turco. La frontera, marcada por una simple línea de piedras, quedaba atrás.
Jalal nos condujo rápidamente a un bosque cercano. Aún no estamos seguros, advirtió. A veces los guardias iraníes cruzan la frontera tras los fugitivos. Pasamos horas escondidos, escuchando los ladridos lejanos de los perros rastreadores. Solo cuando Jalal consideró que era seguro, seguimos adelante, al caer la noche. Tenemos un pueblo a unos 10 kilómetros de aquí, le informó. Allí encontraremos a la siguiente persona que te pueda ayudar. Mientras caminábamos, Hila preguntó, ¿qué era esa niebla? No es común en esta época del año, ¿verdad? Jalal se encogió de hombros. Llevo más de 30 años cruzando estas montañas y nunca había visto nada igual. Es el aliento de Dios, respondió Yasmín con la sencillez y la convicción que solo posee una niña. Soplé para escondernos, como cuando jugamos al escondite. Jalal la miró sorprendido. Tu hija tiene una fe poderosa. Ella aprendió de su madre, respondí, apretando la mano de Hila. Al llegar a la aldea turca, nos despedimos de Jalal. El hombre que arriesgó su vida por nosotros, desconocidos unidos solo por la necesidad y el dinero, se había convertido en un amigo. Si alguna vez decides visitar esa iglesia de la que tanto hablas, le dije mientras le estrechaba la mano, siempre serás bienvenido. Una sonrisa cansada dibujó su rostro curtido por el clima. Quizás lo haga. Después de lo que vi en esas montañas, tengo preguntas. Y así fue la última vez que vimos a Jalal. Meses después, recibimos una noticia que nos conmocionó profundamente. Jalal había sido arrestado por las autoridades iraníes, acusado de ayudar a fugitivos cristianos. Hasta el día de hoy, permanece presente en nuestras oraciones diarias. Sin embargo, nuestro viaje aún no había terminado. Desde esa ciudad fronteriza, nos llevaron a Ankara, donde solicitamos asilo como refugiados debido a nuestra fe. Pasamos meses en un campo de refugiados, viviendo en condiciones difíciles, pero con la libertad de practicar nuestra fe abiertamente, por primera vez en mucho tiempo. Todas las noches, antes de acostarnos en ese pequeño cubículo, leía la Biblia que Hila había insistido en llevar. Esas palabras, que nos habían hecho arriesgarlo todo, cobraron un nuevo significado en ese exilio. Algún día volveremos a casa, me decía a veces Hila, llena de esperanza. Yo simplemente guardaba silencio, sabiendo que, para nosotros, ese hogar había dejado de existir. Pero una pregunta me ardía en el alma. ¿Qué pasaría con Arash? Mi propio hijo, que nos traicionó, pero que seguía siendo de mi misma sangre. Tras 8 meses en el campo de refugiados de Ankara, llegó la noticia que esperábamos. Nuestra solicitud de asilo había sido aceptada. Una organización cristiana internacional se ofreció a ayudarnos a empezar de cero en Alemania. El día que subimos al avión a Frankfurt, Yasmín, que ya tenía 8 años, apoyó su manita contra la ventanilla. ¿Vamos a ver a Arash en Alemania?, preguntó con esa inocencia que aún conservaba, incluso después de todo. Hila y yo nos miramos. No sabíamos qué decir. Llegamos a esta nueva vida con casi nada más que la ropa que vestíamos y los recuerdos que guardábamos. Nos llevaron a un pequeño apartamento a las afueras de Berlín. Voluntarios de la iglesia local nos recibieron con muebles sencillos, ropa y comida. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo el pastor Klene, un hombre de sonrisa amable y ojos que parecían haber conocido también el sufrimiento. Hogar. La palabra me sonaba extraña. ¿Cómo podía llamarlo hogar, en un lugar donde cada rostro, cada señal, cada hábito me recordaba que era una extraña? Los primeros meses fueron una lucha constante. Clases de alemán, burocracia interminable, búsqueda de empleo y la adaptación de Yasmín a la escuela, donde apenas entendía el idioma. Todo parecía una montaña invisible que teníamos que escalar día tras día. Pero todos los domingos íbamos a la iglesia local, donde un pequeño grupo de cristianos iraníes se reunía para un servicio en farsi después del servicio principal. Allí encontramos una comunidad que comprendía nuestra experiencia, las pérdidas, el dolor, las dificultades. Fue en uno de estos servicios donde conocí a Dawood, otro refugiado iraní que había llegado unos meses antes que nosotros. ¿Eres de Teherán?, me preguntó después del servicio, reconociendo mi acento. Cuando le dije mi nombre, abrió mucho los ojos. Hamed Nasari, líder de la iglesia local del Distrito Este, dijo con reverencia. Me quedé sin palabras. ¿Cómo lo sabes? Tu nombre circuló entre los fieles como ejemplo. El ingeniero que lo dejó todo por Cristo. Bajó la voz. Mucha gente rezó por ti cuando se supo de tu escape. ¿Y qué hay de Arash? ¿Sabes algo de mi hijo?
Pregunté con el corazón en un puño. El rostro de Dawood cambió. Lo siento, no tengo ningún dato personal, pero dudó un momento. Por favor, dime lo que sabes. Dawood respiró hondo antes de continuar. Las autoridades han utilizado ampliamente su caso. Los medios estatales lo han presentado como un ejemplo de traición a la nación y apostasía. Dicen que fue denunciado por su propio hijo, quien presentó a Arash como un héroe de la revolución islámica. Cada palabra era como un cuchillo. La idea de que Arash fuera celebrado por traicionarnos me repugnaba. Esa noche, mientras Yasmín dormía, Hila me encontró llorando en el pequeño balcón de nuestro apartamento. Anoche tuve un sueño, dije, con la voz quebrada mientras me abrazaba. Soñé que Arash venía a pedirnos perdón. Fue tan real. Apoyó la cabeza en mi hombro. No he dejado de orar por él ni un solo día. Dios puede alcanzarlo incluso donde nosotros no podemos. Pasaron los meses y se convirtieron en años. Poco a poco, empezamos a construir una vida en Berlín. Conseguí trabajo como técnico de mantenimiento en una fábrica. No era el mismo trabajo de ingeniería que había tenido en Irán, pero al menos nos daba dignidad. Hila encontró trabajo en una guardería, donde su amor y paciencia por los niños trascendieron cualquier barrera del idioma. Yasmín, con la facilidad de la juventud, pronto aprendió alemán mejor que el resto de nosotros. Hizo amigos y sobresalió en la escuela. Desde fuera parecíamos una familia que había superado las mayores tormentas. Pero en los momentos tranquilos, especialmente en las celebraciones de cumpleaños, la ausencia de Arash era un fantasma constante, invisible pero imposible de ignorar. Durante nuestro tercer año en Alemania, contacté con un grupo que ayuda a cristianos perseguidos en Irán. Les pregunté si podían averiguar sobre mi hijo. Semanas después, recibí un relato breve y cruel. Arash Nazari, que ahora tenía 22 años, era miembro activo del Basij, la milicia paramilitar del régimen. Había sido condecorado por su papel en la lucha contra la apostasía. La noticia me devastó. No solo nos había traicionado, sino que abrazó plenamente la ideología que nos obligó a huir. Esa noche, después de contarle todo a Hila, tomé una decisión. No voy a... Comencé, pero ella me interrumpió. Búscalo de nuevo, dijo con voz temblorosa pero firme. Ha elegido su camino. Miré a Hila, sintiendo su profundo dolor. No puedes renunciar a tu hijo, Hamid. ¿Mi hijo? Mi hijo murió la noche que nos entregó a las autoridades. Esas palabras, duras y definitivas, cayeron entre nosotros como una pesada losa. Por primera vez desde que nos conocimos, vi decepción en los ojos de Hila. «Predicas el perdón a los demás», dijo en voz baja. «Hablas de un Dios que va en busca de los perdidos, pero no puedes aplicarlo a tu propio hijo». Ella se alejó. Se dirigió a nuestra habitación, dejándome solo con mi amargura. Esa conversación abrió una brecha entre nosotros. No lo hablamos, pero el tema se convirtió en territorio prohibido, una herida que evitamos tocar. Mientras tanto, nuestra pequeña comunidad iraní en Berlín estaba creciendo. Comenzamos un estudio bíblico en nuestro apartamento que pronto se convirtió en una congregación formal. Me encontré de nuevo en cabeza, ahora sin miedo a ser descubierto. Fue un trabajo que me dio sentido, compartir el mensaje que había transformado mi vida con otros refugiados, todos buscando esperanza en una tierra extraña. Pero en mis momentos más honestos conmigo mismo, me di cuenta de la cruel ironía. Hablé de reconciliación con otros, mientras mantenía un muro infranqueable alrededor de mi propio corazón, cuando se trataba de mi hijo. El momento que lo cambió todo ocurrió en el 5º aniversario de nuestra huida de Irán. Nos habíamos reunido en familia en casa para celebrar, agradeciendo a Dios por la libertad que nos había concedido y la nueva vida que estábamos construyendo. Durante la oración, Yasmín, ahora de 12 años, y con la sinceridad propia de su edad, dijo algo inesperado. «Señor, gracias por protegernos y traernos a este lugar seguro. Pero, por favor, cuida también de mi hermano Arash. Sé que está perdido y que nos hizo daño, pero tú puedes encontrarlo. Por favor, ayuda a mi padre a perdonarlo, así como tú nos perdonas a nosotros». Esas palabras, dichas con la pureza de la infancia, me atravesaron el corazón como una cuchilla. Me preguntaba qué ejemplo le estaba dando a mi hija, qué clase de líder espiritual era, si no podía vivir lo que predicaba con tanta pasión. Esa noche, después de que todos se durmieran, saqué una vieja foto que guardaba. Un retrato excepcional de Arash a los 15 años.
sonriendo a mi lado en un momento de alegría antes de la tormenta. Coloqué la foto frente a mí y por primera vez en 5 años, oré sinceramente por él. Dios, no puedo hacer esto sola. No puedo perdonarlo sola. Acepta el dolor y la amargura que llevo. Ayúdame a verlo con tus ojos. Algo dentro de mí se quebró esa noche. No fue un cambio inmediato, sino el comienzo de un proceso lento, como una herida que finalmente se abre para sanar. Empecé a escribirle cartas a Arash, sabiendo que nunca las enviaría. Le conté sobre la vida en Alemania, sobre la infancia de Yasmín, sobre los desafíos que enfrentamos. Poco a poco, esas cartas cargadas de acusaciones se transformaron en palabras de comprensión, incluso de perdón. Entiendo que hiciste lo que creías correcto. Escribí en una de ellas. Estabas atrapado en un conflicto imposible. Yo también cometí errores. No supe cómo guiarte en mi propio camino de fe. Fui un padre imperfecto, incluso antes de que me decepcionaras como hijo. Nunca imaginé que esas cartas, escritas como terapia, algún día tendrían un propósito mayor. Pero Dios, como siempre, tenía planes que aún no podía comprender. Esta transformación interior comenzó a reflejarse en mi forma de dirigir la iglesia. Mi mensaje adquirió una nueva autenticidad. Cuando comencé a hablar sobre el perdón desde mis propias heridas, la gente conectó de una manera diferente. La comunidad creció y se fortaleció. Ilan notó este cambio. Una noche, mientras nos preparábamos para los estudios bíblicos, de repente me abrazó y me dijo una sola cosa: «Has vuelto». Y supe exactamente a qué se refería. Durante años, había estado allí, físicamente presente, pero paralizada por dentro desde aquella noche de traición. Poco a poco, me iba descongelando. El invierno de nuestro 6º año en Alemania fue especialmente frío. Una mañana de enero, mientras caminaba al trabajo bajo una fuerte tormenta de nieve, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Señor Nazari». La voz tenía ese acento tran que reconocería en cualquier parte. «Me llamo Farhad. Trabajo con refugiados para una organización humanitaria en Turquía. Tenemos a alguien aquí que dice ser su hijo». El mundo pareció detenerse por un momento. Me apoyé en la pared para no caerme. «¿Arash? ¿Estás seguro? ¿Dice que es Arash Nazari?» Había cruzado ilegalmente a Turquía apenas 3 días antes. Solicitaba asilo, alegando persecución por su fe. Dijo que se había convertido al cristianismo y que su vida corría peligro en Irán. Sonaba surrealista. ¿Arash? ¿Convertido? ¿El mismo Arash que nos denunció? Podría ser una trampa, dije, sintiendo que la vieja sospecha se apoderaba de mí. ¿Cómo podía estar seguro de que realmente era él? Farhad, al otro lado de la línea, me pidió que le transmitiera un mensaje. La última vez que nos vieron, le extendí la mano, pero la rechazó. Ahora, dijo, quiere extenderme la mano y espera que no me dé la vuelta. El recuerdo de ese momento, la noche en que huimos, me golpeó profundamente en el pecho. Era un detalle que solo alguien impulsivo y desesperado podría conocer. ¿Puedo hablar con él?, pregunté. Arash estaba siendo interrogado por las autoridades turcas, pero nos pidió que lo contactáramos urgentemente. ¿Qué debo decirle? Miré al cielo, donde los copos de nieve caían en silencio, cubriendo el mundo con un manto blanco. ¿No era esto lo que había anhelado? ¿Una oportunidad para empezar de nuevo? ¿Para reconstruir? Dile que su padre lo espera. Respondí con la voz entrecortada. Dile que siempre ha estado esperando. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Contacté con organizaciones de refugiados, abogados especializados e incluso con la embajada alemana en Turquía. Pasé noches en oración, pidiendo protección para este hijo pródigo que parecía, por fin, encontrar el camino de regreso. Leila oscilaba entre una alegría cautelosa y el temor de que la situación fuera una trampa. ¿Y si es una trampa? ¿Y si los iraníes lo están usando para encontrarnos? Preguntas que yo tampoco podía ignorar. Pero en lo más profundo de mi corazón, una firme certeza me sostenía. Si Dios había traído a Arash hasta aquí, no nos abandonaría ahora. Yasmín, que apenas recordaba a su hermano, ya soñaba con su llegada. Le enseñaré alemán, le enseñaré mi escuela. Quiero que conozca a mis amigos. Una semana después de la llamada, recibimos la noticia. Arash tenía protección temporal en Turquía mientras se revisaba su solicitud de asilo. Por fin pudimos hablar con él directamente. Esa primera videollamada quedará grabada para siempre en mi memoria.
Cuando su rostro apareció en la pantalla, casi no lo reconocí. Ya no era el chico que conocía, sino un hombre de 25 años, con la mirada cansada y marcada por la vida. «Padre», dijo. Una palabra sencilla, pero con un peso que ninguno de nosotros podía explicar. Nos quedamos en silencio, mirándonos el uno al otro, como si intentáramos llenar todos los años perdidos en ese momento. «¿Qué dices después de 6 años de separación? De traición», pregunté finalmente. «¿Cómo se reconstruye un puente que ha sido completamente destruido?» «Has cambiado», dijo con una sonrisa triste. «No tanto tú. Quizás solo te hayan salido unas cuantas canas más». Hila apareció a mi lado con lágrimas corriendo por su rostro. «Un sarpullido, muchacho. Ya no soy un niño», respondió apartando la mirada. «Y no merezco que me llamen así, después de lo que hice». «Dime, hijo», pregunté con un nudo en la garganta. «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esto?» Respiró profundamente, y durante las siguientes horas comenzamos a escuchar su historia. Tras nuestra huida, Arash acabó siendo considerado un héroe por el régimen. Recibió honores, una beca universitaria e incluso un puesto destacado en el Basij. Durante casi 2 años, se convenció de que había hecho lo correcto. Dijeron que salvé a Irán de los traidores, que defendí el Islam, explicó con amargura. Lo dijeron tantas veces que terminé creyéndolo, pero por la noche no podía conciliar el sueño. Vio el rostro asustado de Yasmín mientras los guardias irrumpían en nuestra casa. Oyó los sollozos de Hila mientras se la llevaban para interrogarla. La culpa empezó a carcomerle el alma. Para intentar escapar de ese dolor, se sumergió aún más profundamente en su trabajo de base, participando en operaciones contra las iglesias domésticas, esas comunidades de fe ocultas en la oscuridad. En una de estas misiones, continuó, nos encontramos con una familia, padres jóvenes y 2 niños pequeños. El hombre me miró a los ojos mientras lo esposaban y dijo, «Que Dios te perdone, como nosotros te perdonamos». Esas palabras lo atravesaron como una cuchilla afilada. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar en su interior. Empezó a cuestionar todo en lo que creía. Arash dijo que buscó respuestas en secreto y encontró una Biblia confiscada durante una redada policial. Empezó a leerla en secreto, con la esperanza de confirmar su odio y rechazo. Pero para su sorpresa, encontró verdades similares a las que conocíamos. «Más que eso», dijo con voz temblorosa, «descubrí la historia de otro hijo que traicionó a su familia. Pablo, quien persiguió a la iglesia antes de convertirse en su mayor defensor. Durante meses, Arash vivió una doble vida. De día, era el oficial Basij que todos conocían. De noche, un silencioso buscador de la fe. Finalmente, encontró otra iglesia clandestina, donde confesó su pasado. Para su asombro, no encontró condenación, sino aceptación. Le preguntaron si estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Cristo, tal como ya había arriesgado la vida de otros por la ideología que seguía. No dudó. La conversión de Arash tuvo que mantenerse en secreto. Durante casi 1 año, continuó su trabajo en la base, creciendo en la nueva fe que florecía en su corazón. Pero llegó el momento decisivo cuando tuvo que elegir. Fue llamado a participar en la ejecución de un pastor acusado de apostasía. «Me negué», dijo con firmeza. Esta negativa levantó sospechas. Al registrar su apartamento, encontraron la Biblia y otros materiales cristianos. Arash tuvo que huir de inmediato. Con la ayuda de la misma red clandestina cristiana que había perseguido, logró llegar a la frontera turca. «Crucé el mismo paso de montaña por el que escapaste», dijo con una sonrisa triste. «Mi guía incluso conocía a Yalal. Me dijo que todavía ayuda a escapar a gente como nosotros, incluso a riesgo de ser arrestado». Mientras escuchaba su historia, sentí que décadas de dolor se derretían, como el hielo bajo el sol. Este ya no era el joven odioso y confundido que nos había traicionado años atrás. Era un hombre que había tocado fondo y hallado redención en el mismo Dios que nos había guiado. Al final de la llamada, cuando Yasmín ya estaba dormida y solo Hila, Arash y yo permanecíamos despiertos, mi hijo habló con una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue. «No espero que...» dudó, con la voz quebrada. «Perdóname, sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras que entiendo mi error, que aunque el arrepentimiento llegó demasiado tarde, llegó». Miré a Hila, quien asintió con una leve sonrisa,
y sentí una verdad inesperada. «Hijo», respondí, «te perdonamos hace mucho tiempo. Solo esperábamos que encontraras el mismo perdón que nosotros». Se secó las lágrimas que le corrían por la cara y preguntó casi en shock, «¿Cómo? ¿Cómo pudiste perdonarme después de todo?» Y la respondió dulcemente, «Así como Dios nos perdona, no porque lo merezcamos, sino porque nos ama incondicionalmente». Los meses siguientes fueron un desafío de paciencia y esperanza. El proceso de traer a Arash a Alemania fue complicado y lento. El sistema de asilo, sobrecargado, avanzaba con lentitud, y seguimos cada paso, manteniendo contacto constante mientras esperaba en un centro de refugiados en Estambul. Nuestra iglesia en Berlín se movilizó fervientemente. Organizaron campañas de recaudación de fondos, enviaron cartas a políticos y realizaron vigilias de oración. El pastor Klene utilizó sus contactos internacionales para presionar a favor de nuestro caso. Entonces, una fría mañana de octubre, casi 7 años después de nuestra separación, estábamos en el aeropuerto de Berlín, ansiosos y con el corazón en un puño. Arash apareció en la puerta de llegadas, con solo una pequeña mochila. El mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. Fue Yasmín quien rompió el silencio, corriendo hacia el hermano al que apenas conocía, pero por el que siempre había rezado. «Arash», gritó, arrojándose a sus brazos. La levantó sorprendido, mirando a la niña que había dejado atrás y a la joven en la que se había convertido. «Yasm, mi pequeña Yasmín». Hila y yo nos acercamos lentamente. Cuando finalmente nos miramos, las palabras fueron insuficientes. Nos abrazamos allí, en medio del aeropuerto abarrotado, una familia que parecía rota, pero que Dios había restaurado contra viento y marea. La adaptación de Arash a la vida en Alemania no fue fácil. Las cicatrices de sus años en el Basij aún lo atormentaban. A veces, se despertaba gritando, reviviendo las redadas policiales, los interrogatorios y los rostros de aquellos a quienes ayudó a perseguir. Con paciencia y amor, lo acompañamos en este nuevo camino. Lo apoyamos con el aprendizaje del idioma, los trámites y la búsqueda de empleo, pero sobre todo, le ofrecimos un espacio para su sanación, para que pudiera redescubrir su verdadera identidad. En nuestra iglesia, Arash encontró una comunidad que lo acogió sin juzgarlo. Cuando finalmente se sintió con la fuerza suficiente, compartió su testimonio con toda la congregación. No ocultó sus sombras, su pasado como perseguidor, los años de dolor y confusión. «Soy Pablo y Judas a la vez», dijo aquel domingo. «Traicioné a mi familia por ideología, pero Dios me encontró incluso en la oscuridad más profunda». Muchos lloraron con él. Entre ellos se encontraban refugiados que habían sufrido a manos de hombres como Arash, y otros, alemanes que nunca habían sufrido persecución, que se conmovieron hasta las lágrimas al oír hablar del poder transformador de la gracia. Después del servicio, un hombre iraní, que había pasado 5 años preso en Tian por su fe, se acercó a Arash. Todos contuvimos la respiración, sin saber cómo reaccionaría. El hombre guardó silencio unos segundos, mirando fijamente a mi hijo, y luego extendió los brazos para abrazarlo. «Mi carcelero se ha convertido en mi hermano», dijo con la voz quebrada al abrazarlo. «¿Hay mayor prueba del poder de Dios que esta?» Con el tiempo, Arash encontró un propósito en nuestra comunidad. Su experiencia con la mentalidad del perseguidor lo ha convertido en un recurso valioso para las organizaciones que apoyan a los cristianos en países donde la fe está prohibida. Comenzó a dar conferencias, a participar en capacitaciones misionales y a ayudar a desarrollar estrategias para proteger a los cristianos en riesgo. «Conozco sus métodos porque he estado en el otro bando», explicó. «Sé cómo piensan porque he pensado lo mismo». Un día, casi un año después de su llegada, Arash me invitó a dar un paseo por el parque cerca de nuestro apartamento. Entre los árboles cubiertos de hojas otoñales, me reveló algo que había estado guardando en secreto. «He estado en contacto con algunos de mis antiguos compañeros del Basijo», confesó. «No para regresar, sino para sembrar semillas». Lo miré preocupada. «¿Es seguro? ¿No te estás exponiendo demasiado?» Él sonrió y respondió con calma. «En Irán, nada relacionado con la fe es seguro, pero algunos tienen las mismas dudas que yo. Les he estado enviando literatura que responde a sus preguntas. 3 ya han expresado su interés en aprender sobre Cristo.
Me detuve a procesarlo. ¿Estás evangelizando a quienes antes perseguían a los cristianos? Me miró fijamente y dijo, ¿quién mejor para llegar a ellos que alguien que habla su idioma? ¿Quién conoce las objeciones porque él mismo las planteó? En ese momento, vi algo en mi hijo que no había visto antes. Un llamado especial, nacido en el horno de la traición y la redención. Dios no solo había restaurado a nuestra familia, sino que también había transformado el mayor dolor de nuestras vidas en una herramienta para su obra. El ministerio de Arash creció silenciosamente, mediante redes seguras y mensajería cifrada. Construyó una comunidad secreta de creyentes dentro del mismo sistema que persigue la fe. Hombres y mujeres que, como él, comenzaron a cuestionar sus creencias de siempre. Entonces, una noche, recibimos una comunicación que nos dejó sin palabras. Jalal, el guía kurdo que nos ayudó a escapar y que luego fue arrestado, había sido liberado y había llegado a Turquía. Quiero conocer a este Dios que protege a su pueblo, incluso en medio de la niebla y la lluvia torrencial, dijo. El Dios por el que tantas familias lo arriesgan todo. Arash no dudó en ofrecerse a reunirse con él en Estambul. 2 semanas después, nos envió un video del bautizo de Jalal en un pequeño apartamento. La bañera improvisada sirvió de pila bautismal. El ciclo se ha completado, comentó Leila emocionada mientras veíamos el video. El hombre que nos guió hacia la libertad física, ahora ha encontrado la libertad espiritual. Para nuestro 10º aniversario en Alemania, organizamos una celebración especial. Nuestra comunidad creció, reuniendo a más de 200 iraníes, afganos y kurdos, muchos de ellos refugiados que descubrieron la fe en el exilio. Durante el servicio conmemorativo, el pastor Klene me invitó a compartir nuestra historia. Mientras me preparaba para hablar, miré a mi familia sentada en primera fila. Hila, cuya fe inquebrantable nos sostuvo en nuestros momentos más difíciles. Yasmín, ahora una hermosa joven de 17 años, soñando con estudiar medicina. Y Arash, cuyo rostro, antes endurecido por el odio, ahora reflejaba la paz que solo la verdadera reconciliación puede traer. Nuestra historia no se trata de persecución, comencé con voz firme pero llena de emoción. Aunque la sufrimos, no se trata de traición. Hice una pausa para contener la emoción. Aunque también la sufrimos, ni siquiera se trata de una huida milagrosa, aunque Dios nos protegió sobrenaturalmente. Miré los rostros expectantes de la congregación, sintiendo el peso de las palabras. Nuestra historia trata de un Dios que convierte las peores tragedias en sus mayores victorias, que transforma a los perseguidores en apóstoles, que restaura lo que parecía irreparable. Cuando mi propio hijo nos entregó a las autoridades, pensé que nuestra familia estaba destruida para siempre. Hoy, esa misma traición se ha convertido en el fundamento de un ministerio que lleva el mensaje de Cristo a quienes nos persiguen. Mientras continuaba, vi que Arash se levantaba silenciosamente y salía de la habitación. Se me hizo un nudo en la garganta, temiendo que mis palabras hubieran reabierto viejas heridas. Minutos después, regresó acompañado de alguien. Mi voz se detuvo a mitad de la frase cuando vi quién entró con él. Una mujer de mediana edad, que llevaba un hijab que cubría parcialmente su cabello, mirando nerviosamente a la congregación. «Padre», dijo Arash con voz temblorosa, «quiero presentarle a alguien. Ella es Farah, la esposa del hombre que me dijo, que Dios te perdone como nosotros te perdonamos, el hombre que arresté durante mi tiempo en el Basish». El silencio cayó sobre la iglesia mientras Farah caminaba hacia el púlpito. «Mi esposo, Raza, perdió la vida en prisión hace 3 años», continuó Arash, con lágrimas en los ojos. Antes de morir, le hizo prometer a Farah que si alguna vez se encontraba con el joven policía que nos arrestó, le diría que lo perdonaría por completo. Farah se acercó a Arash y, para sorpresa de todos, le tomó las manos. «Las últimas palabras de mi esposo fueron sobre ti», dijo con firmeza. Me dijo, «Cuando encuentres al joven que nos arrestó, dile que su acción llevó mi fe a la cima de su prueba, y allí descubrí su verdad. Dile que nunca he orado con una esperanza tan ferviente como por tu salvación». No había ni un solo ojo seco en esa iglesia ese día. Mientras Arash y Farah se abrazaban en el centro del santuario, me di cuenta de que estábamos presenciando la culminación de un plan divino que había comenzado mucho antes de nuestra persecución. Esa noche, mientras nuestra casa se llenaba de invitados,
celebrando no solo nuestra década en Alemania, sino también este nuevo capítulo de reconciliación, Arash me encontró sola en el balcón, mirando las estrellas. «Padre», dijo en voz baja, «hay algo que nunca te he preguntado directamente. ¿Qué pasa, hijo? Esa noche en Teherán, cuando el guardia te puso la pistola en la cabeza y te preguntó por las Biblias y los demás creyentes, ¿qué pasó realmente? Dijiste que ocurrió algo extraño». Sonreí al recordarlo. «Fue el primero de muchos milagros en nuestro viaje», respondí. Le conté todo lo ocurrido esa noche. Justo cuando todo parecía perdido, ocurrió algo inesperado. Una calma extraña, casi sobrenatural, me invadió. Justo cuando el guardia estaba a punto de apretar el gatillo, un fuerte estallido sacudió todo el edificio. Fue una explosión en la calle. Nunca supimos si fue un transformador o algo peor, pero el ruido causó tal confusión que los guardias perdieron la concentración por unos segundos. El comandante ordenó que nos llevaran a la comisaría para un interrogatorio formal, y ese breve retraso fue lo que nos dio la oportunidad de escapar. Durante el traslado, el coche se detuvo en medio del caos de las calles, y fue allí donde aprovechamos la oportunidad para escapar. Arash guardó silencio un buen rato después de que terminé de contarle. Luego, mirando el cielo estrellado de Berlín, dijo lentamente, «Padre, toda mi vida ha estado rodeada de lo sobrenatural, incluso cuando lo negué. Incluso cuando perseguí a quienes creían, Dios estuvo ahí, silencioso, paciente, esperando a que lo reconociera. En ese momento, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Nuestra familia, que antes parecía destrozada por la traición, ahora estaba completa. Más aún, se transformó, un testimonio viviente del poder restaurador de Dios. El camino fue difícil, marcado por el dolor, la pérdida y el sufrimiento, pero al mirar atrás, puedo ver claramente la mano de Dios en cada paso, en cada valle oscuro, en cada montaña que parecía imposible de escalar. Y lo más increíble, esa traición, que consideré la mayor tragedia de mi vida, terminó siendo el punto de inflexión para el testimonio más poderoso que podíamos dar al mundo. Han pasado 15 años desde aquella noche en que huimos de Irán. 15 años desde que mi hijo nos entregó a las autoridades. 15 años de un viaje que nunca imaginé que viviría. Hoy, nuestra historia ha conmovido a miles de personas. Lo que comenzó como una pequeña comunidad de refugiados iraníes en Berlín se ha convertido en una red internacional que conecta a iglesias perseguidas y se fortalece mutuamente. Mi Yasmin, aquella niñita que cargué a través de las montañas, ahora es médica y dedica su tiempo a misiones humanitarias en campos de refugiados. Leila dirige un programa que ayuda a mujeres cristianas que han escapado de la persecución a reconstruir sus vidas en libertad. Y Arash, mi hijo, que antes era perseguidor, ahora dirige una organización que ha ayudado a cientos de cristianos a huir de regímenes opresivos. Utiliza su conocimiento del sistema para crear rutas seguras y anticiparse a las acciones de las autoridades. Lo más impresionante es el trabajo que sigue realizando, incluso desde fuera. Dentro de Irán, Arash ha construido una red secreta de leales dentro del propio aparato de seguridad del régimen. Hombres y mujeres que, como él, han comenzado a cuestionar las verdades que les enseñaron. Mirando hacia atrás, aprendí lecciones que quiero transmitir a cualquiera que enfrente persecución, traición o desesperación hoy. El mayor de ellos es este: Dios transforma nuestros peores dolores en semillas para sus mayores milagros. La traición de Arash, que casi destruyó a nuestra familia, se convirtió en la base de un ministerio que está alcanzando a quienes una vez nos persiguieron, de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Lo que parecía una pérdida irreparable, en realidad, abrió la puerta a algo mayor. Todo el conocimiento que Arash acumuló persiguiendo a los cristianos, ahora lo usa para salvar a quienes una vez persiguió. Este cambio es prueba viviente del poder transformador de Dios. Otra cosa que aprendí es que el perdón no es solo un mandato de Dios, sino la clave que realmente nos libera. Durante mucho tiempo, guardé rencor hacia mi hijo, creyendo que mi dolor estaba justificado. Pero esta herida solo me mantuvo atrapada en el dolor, incapaz de abrazar la nueva vida que Dios quería darnos. El día que pude perdonar a Arash, incluso antes de su regreso, sentí una libertad que ningún pasaporte ni documento podía ofrecer.
También comprendí que la verdadera fe no se fortalece en los momentos fáciles, sino que se forja en la adversidad. En Irán, con un hogar, un trabajo y respeto, era fácil decir que confiábamos en Dios, pero fue en las montañas heladas, huyendo con miedo e incertidumbre, que descubrimos cuán profundamente dependíamos de Él. En la soledad del exilio, comprendimos que Dios, y solo Él, nos bastaba. Y lo que es más, Dios siempre tiene un propósito mayor que nuestra seguridad inmediata. Si simplemente hubiéramos deseado la paz, podríamos haber ocultado nuestra fe en Irán y vivido con discreción. Pero nuestro llamado era a algo más grande: compartir, guiar y sí, arriesgarnos. Este camino nos llevó al exilio, pero también abrió horizontes que hoy alcanzan vidas más allá de las fronteras que una vez nos aprisionaron. Finalmente, aprendí que el tiempo de Dios casi nunca es el nuestro, pero siempre es perfecto. Durante 6 largos años, esperé noticias de Arash, viviendo entre la esperanza y la desesperación. Quería respuestas rápidas, pero Dios obró en silencio, preparando a mi hijo para su regreso y preparándome para recibirlo con un corazón dispuesto a perdonar de verdad. Hoy sé que si hubiera regresado antes, quizá no habría estado preparada para lo que Dios nos tenía reservado. Sé que todos aquí enfrentan sus propias montañas. Tal vez estén sufriendo debido a su fe. Tal vez hayan sido traicionados por alguien a quien amaban. O tal vez sientan que lo han perdido todo y no saben cómo seguir adelante. Permíteme hablarte de corazón a corazón. Tu desierto no es el final de tu historia. Tu valle de sombras tiene un propósito mayor. Tu perseguidor puede convertirse en tu mejor aliado. Tu pérdida puede ser la semilla de tu mayor testimonio. En los momentos más oscuros de nuestra huida, cuando el frío de la montaña nos congelaba los huesos y los guardias nos pisaban los talones, Hila me susurró un verso que se convirtió en nuestro ancla. Sabemos que en todas las cosas Dios coopera para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Él no prometió que todo sería bueno. La traición no es buena. La persecución no es buena, el exilio no es bueno, pero Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso estos momentos difíciles para un propósito mayor, un propósito que a menudo solo vemos después. Si este testimonio te conmovió, te invito a dar un paso concreto hoy. Permite que Dios transforme tu dolor, tu lucha, tu historia, no solo para ti, sino para impactar la vida de quienes te rodean. Mira dentro de ti y pregúntate honestamente, ¿albergo amargura o resentimiento? He estado ahí. Durante mucho tiempo, luché con estos sentimientos, hasta que comprendí que el perdón no es solo un impulso o un sentimiento pasajero. Es una elección que a veces debemos tomar todos los días, hasta que la herida empiece a sanar y el peso de nuestro corazón se alivie. Comparte esta historia con cualquier persona que conozcas que esté pasando por momentos difíciles, no porque sea mi historia, sino porque es un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. Transformar tragedias en victorias, perseguidores en mensajeros de esperanza, familias rotas en historias de restauración. Cada vez que esta verdad toca un corazón, nace una semilla de fe en medio del sufrimiento. Únase a nosotros en esta cadena de oración por la iglesia que sufre persecución en todo el mundo. Mientras hablamos aquí, familias se reúnen en secreto, arriesgándolo todo para mantenerse firmes en su fe. Los niños viven bajo una presión que nadie debería afrontar. Los cristianos sufren interrogatorios que me recuerdan lo que viví en Tian. Si sientes este llamado en tu corazón, escribe en los comentarios: oro por la iglesia perseguida. Haz de esta frase un compromiso diario, una oración que alivie a quienes sufren la prueba del fuego. Y si hoy sufres persecución, dinos de qué país eres. Queremos orar específicamente por ti y tu gente. Nuestra familia fue destrozada por la persecución, destruida por la traición y exiliada de nuestra patria. Pero hoy somos testimonio viviente de que no hay herida que Dios no pueda sanar, ni abismo que su amor no pueda alcanzar, ni tragedia que su poder no pueda transformar en victoria. Como dijo Jesús, en este mundo tendrán tribulaciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Desde Berlín, Alemania, somos la familia Nazarí, Hamid, Leila, Yasmín y Arash. Antes separados por el dolor de la persecución,
Ahora, unidos por la gracia de Dios, oramos por cada uno de ustedes.